Hola, hola, bienvenidos a Escribiendo su palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. Y antes de que comencemos, gracias a aquellos que me vais escribiendo, que os estáis animando a poner en práctica pues todo lo que vamos aprendiendo de la Biblia con amigos, con vuestro grupo pequeño y algunos ahí con su iglesia también. Está muy guay, creo que va a traer mucho crecimiento, no porque este podcast lo haga yo, ni mucho menos, sino porque al final es el diseño que Dios tenía pensado para nosotros como iglesia. Estamos volviendo un poco a lo que es la base, ¿no? Y a mí me tiene la verdad que muy ilusionada, me está gustando mucho la temática de esta semana. Y vamos allá con Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, que me gusta, que esta semana hemos tenido mucho Pablo, así que cambiamos otra vez un poquito. Vamos con Pedro, otra P, también ahí en la Biblia. Pero bueno, la cuestión es que vamos a ir un poquito más profundo y antes de hablar de lo que hacemos, vamos a recordar quiénes somos. Pedro le está escribiendo aquí a creyentes dispersos, marginados, que viven como una minoría cultural. Así que te imaginarás que no eran influyentes, no tenían poder político y no eran para nada la mayoría. Aún así, Pedro les da una descripción que cambia completamente la perspectiva de ellos, cambia un poco la narrativa de lo que está sucediendo, porque les recuerda su identidad. Les dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Me gusta el comienzo, ¿no?, de linaje escogido, suena como súper de la realeza. Y Pablo pues no está empezando aquí con: venga chicos, tenéis que hacer tal, tal y tal para que la iglesia crezca, sino que empieza recordándoles la identidad, que es que son escogidos. Y esto puede sonar un poco como: a ver, Pedro, que igual se vienen arriba cuando lean esto. Pero no son escogidos por su superioridad ni por sus méritos, sino que son escogidos por gracia. Estamos en un mundo en el que constantemente se mide nuestro valor por nuestro rendimiento, y en medio de eso, Pedro nos está recordando que nuestro valor viene de pertenecer a Dios precisamente. Luego también les llama real sacerdocio, que esto en el Antiguo Testamento nos hace pensar en el sacerdote, que era esta figura que representaba a Dios ante el pueblo. Y además tenía pues ese factor tan importante en el santuario, que era este templo móvil también en el desierto cuando el pueblo de Israel iba moviéndose, que te invito a que lo leas porque eso da para otro tema y para otra vida entera. Pero la cuestión es que Pedro ahora lo que les está diciendo es que ya el sacerdote no va a ser quien represente a Dios ante el pueblo, sino que toda la comunidad es la que representa a Dios aquí en este mundo. La iglesia no es un grupo en el que unos pocos representan a Dios, sino que todos estamos llamados a reflejarlo, no solamente en la iglesia, en esa zona frontal de la iglesia, que algunos llaman púlpito, sino que tenemos que representarlo y reflejarlo en la vida cotidiana. Y fíjate que aquí identidad y propósito van unidos, son primos hermanos, porque el texto dice para que proclamen. No somos escogidos y ya está, y no somos escogidos para aislarnos, sino que somos escogidos para anunciar todo lo que Jesús había hecho. La iglesia existe para experimentar la gracia de Dios, pero también para extender esa gracia a todos los que están en nuestro alrededor. No podemos seguir en algunos lugares pensando que la iglesia es mi club privado en el que están mis amigos y organizo actividades que a mí me apetece hacer para que nos lo pasemos bien. Para nada, la iglesia es una comunidad enviada. Y además, Pedro tampoco idealiza el pasado porque dice que antes no eran pueblo. La iglesia no es ese grupo de personas que siempre lo hicieron bien, y eso lo sabes, seguro que lo sabes, sino que es un grupo de personas que precisamente necesitaban misericordia y fueron alcanzadas por esa misericordia. Pero eso tiene que cambiar también nuestra forma de ver a los demás. No podemos pretender que esa gracia de Dios me alcance a mí, pero rebota en mí y me la quedo yo toda y para nadie más. Tengo que aplicar yo también esa gracia en los demás, esa misericordia en los demás. Tenemos que recordar que
nosotros necesitamos, tanto como los demás, esa misericordia que tiene Dios con nosotros. Y que muchas veces, seamos realistas, los demás de a mi alrededor seguramente también la tienen conmigo. Y por otro lado, quizá hay alguien que escuche esto y piense, bueno, la Iglesia, con todos los errores que tiene y con cómo se ha comportado conmigo personalmente, no considero que sea el linaje escogido o el real sacerdocio. Está representando fatal a Dios, en mi opinión. Quizá piensas eso y es verdad. La Iglesia es divina en su diseño, pero es humana en sus formas, en sus miembros, en las personas que le dan vida. Y por eso muchas veces puede que te falle, pero este texto, una vez más, no nos habla de perfección institucional. Lo que nos habla es de la identidad de la Iglesia, del plan que tenía Dios. Y no se trata de negar los errores. Creo que es importante que si identificamos errores, ¿cómo se dice esto? Me está saliendo en inglés. Que los digamos en voz alta, ¿no? Que los nombremos. Porque hay que cambiar esos errores. Pero también se trata de recordar el llamado que tenemos. Y el llamado, la verdad, es que no es a estar solos. Es a formar parte de la Iglesia, de la comunidad de Dios. De estas personas que están dispuestas a hacer que el mensaje de Jesús avance. Así que quédate con esta idea de que aunque hayan errores, cosas que no te gustan en la Iglesia, si es el plan que Dios tenía para ti, es que hay muchas cosas que tú puedes recibir a pesar de, y sobre todo hay muchas cosas que tú puedes aportar y puedes ayudar a que la Iglesia avance y a que mejore y a que sea un poquito más parecida a ese plan que tiene Dios para su Iglesia. Al final, la idea central de este día, ¿no? o de este texto, es que la Iglesia no es solo una comunidad que se reúne, sino que es un pueblo que pertenece a Dios y que vive con propósito en este mundo. Nuestra identidad no está en la reputación que tenemos, que a veces, como decimos, puede ser un poco negativa como Iglesia, sino que nuestra identidad está en la misericordia de Dios. Hoy te animo a que, en lugar de centrarte en las cosas negativas que puedan haber en tu comunidad, pienses en aquellas cosas que son positivas, las cosas buenas que te ha aportado, las cosas buenas que tú has aportado en tu iglesia, en tu comunidad, en tu grupo pequeño. Y recuerda que no eres parte de la iglesia por costumbre, porque naciste allí, porque tus padres te llevaron o porque estás obligado, sino que eres parte de la iglesia porque fuiste llamado a la luz, de las tinieblas a la luz, como dice este versículo. Recuerda quién eres, recuerda pensar en eso antes de pensar en qué cosas se hacen o no se hacen en la iglesia, y que esta palabra te acompañe hoy. Mañana vamos a cerrar esta semana y vamos a pensar en el futuro, vamos a hacer ahí como un viaje al futuro y a ver la iglesia como la ve el cielo. Así que nos encontramos mañana con otro verso a verso.